¿Qué tal, María? Bienvenida a Equilibrium Podcast. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, Luis. La verdad es que estoy con ilusión y con curiosidad, porque vamos a ver un poco a ver qué es lo que... ¿Con qué me sorprendes? Mira que yo te diría que estamos en una energía similar porque desde que me he venido acá no ha sido... Ahorita me has visto padecer en hacer este setup para Equilibrium, para las cámaras, los micrófonos que yo tenía a Alfie allá en Bolivia, que te extraño, Alfie. Pero, ¿por qué te digo que yo creo que estamos en una sintonía igual esta de la curiosidad y demás? Porque nada, para mí ya te he dicho, es terreno inexplorado, ¿no? Uno todavía en su cancha, si quieres, está más confiado y demás, pero aquí estamos, vamos a decir, una cancha más neutra. Sé que tu cancha tampoco es en sí Barcelona, aunque sí se ha vuelto los últimos años, Sí, sí, ¿no? sí. Sí se ha vuelto. Yo básicamente soy de donde vivo. O sea, me dicen, ¿sabes? Qué buena esa. Y Soy de la verdad donde es que vivo. me siento muy bien aquí, en Barcelona. Me encanta la gente, me encanta la forma de vivir, el pensamiento. Sí, la verdad es que me encuentro bien. ¿Sabes? Me tocas igual hay una fibra. Soy de donde vivo. Yo creo que eso es una manera de... Esa es una manera muy sana de irse. Porque algo que le decía a varias personas cuando la primera vez, yo me vine acá el 2021, y esa primera vez era como, yo les decía a todos, me he ido con un pie. O sea, me he quedado con un piecito allá en Bolivia y he puesto otro pie en Barcelona y no me he ido por completo. Y es Ya, algo que todavía hoy sí siento. Por fin, y ya lo anuncio, voy a abrir el club de lectura en Barcelona, por fin. muy bien, muy Sí, ya, bien. ya he preparado el copy, ya he preparado la invitación, todas esas cosas. Como que por fin estoy un poquito... No me voy a ir aún de Bolivia completamente porque tengo una comunidad muy linda allá, pero quiero por fin decir, oye, Luis Muñoz existe también en Barcelona. Y ahorita empiezas con, me gusta, ¿cómo dijiste? Soy de donde Soy vivo. de donde vivo. Soy de donde vivo. Mira, escuchándote hablar, en realidad es que tú todas esas vivencias las llevas contigo en el corazón. Mm. En realidad, llevas todo eso contigo dentro. Entonces no tienes por qué estar despidiéndote a no ser que haya realmente de algo que te quieras despedir o de alguien, ¿no? Pero bueno, en realidad no tienes por qué estar como cerrando y abriendo, ¿no? Wow. Estás. eh, o sea que entiendo perfectamente cómo te sientes y tampoco tienes que vivirlo, o sea, no, tampoco tienes por qué estar definiendo o decidiendo cosas. Yo creo que esa energía la debes de utilizar en otras cosas. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, claro, Ujú. aquí también depende mucho del carácter. Yo he vivido en muchos sitios y desde muy pequeña estoy acostumbrada a ir aquí, de aquí a allá y de allá, ¿no? A más allá. Ah, Pero tengo una cualidad que es que creo, para mí es una cualidad, a lo mejor para otros no, pero yo realmente cuando cierro algo, cierro. Entonces no tengo la costumbre de mirar atrás. mm. ¿Sabes? O sea, no estoy pensando, ay, pues mira allí. No, cierro y miro hacia adelante. Yo creo que, ¿no? Entonces tú te adaptas al sitio donde estás. No te planteas, ay, pues me gustaría, hombre, si todos tenemos deseos, ilusiones, ¿no? Pues a lo mejor la fantasía de un sueño de vivir aquí y allá. Pero yo creo que es mucho más saludable Mm. adaptarse de forma armónica al lugar donde estás y hacerlo tuyo, interviniendo tú para que eso sea lo más agradable. Wow. Me gusta y me tocas directo en la herida de algo que yo no estoy haciendo del todo. Pero gracias Bueno, tendrás por que eso. buscar tu manera, ¿no? Yo encontré la mía, la que me es más favorable a mí, ¿no? Gracias, María, por esas lecciones de vida, voy a decir. Ah, y una cosa más quería decir. Yo creo que tiendo a ser una persona que mucho ve o blanco o negro las cosas. Y hace poco, no sé dónde leí, que era como que a veces hay que habitar los grises, ¿no? Y ahorita que me dices como, no es que tienes que tenerlo todo definido ya. Y claro, yo con esta personalidad medio ansiosa, controladora en algún nivel por su propia seguridad, trato de tener o blanco o negro porque esa sensación me da como, ya sé qué va a pasar. Pero hoy estoy aceptando también que vivir en los grises, en sus matices, también está bien. Dejar que a veces las cosas simplemente se acomoden y a ver cuándo es el tiempo para tomar la oportunidad. Esto, por ejemplo, del club. Yo estoy desde febrero de 2023
Y estamos en septiembre de 2024 y aún no me animaba. Y por fin estoy empezando a ir de a poco a decir, me voy a invitar a las personas que conozco acá y demás. Entonces es como que por cierto vas a estar invitadísima, me va a Yo encantar. encantada de participar, claro que sí. No, Además, a mí me encanta leer, soy una gran lectora según mis hijas y mis hijas también leen muchísimo y sí, sí, no, tus hijas también están invitadísimas y claro, o sea, a mí me gusta mucho lo que va a pasar ahí, que es esta diversidad, porque obviamente yo tengo a personas como ustedes que quiero mucho, que son de acá, que son locales, han crecido, vivido en España, en Madrid, en Barcelona, y también tengo estos amigos sudamericanos que también quiero, y tengo un amigo egipcio igual que lo quiero invitar. O sea, va a haber una diversidad tan exquisita y de ver, oye, mira cómo esta persona ha visto este libro, que yo lo estoy viendo, que ya lo adelanto, vamos a leer Siddhartha de Hermann Hesse como primer libro, que es ujú, mi libro favorito. Pienso que es una buena semilla para poner sí. este club. Y nada. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, porque si no me voy a seguir yendo por las ramas. Pero bueno, contexto para las personas, María, que creo que es un lindo contexto saber que, o sea, cómo tú y yo somos amigos, porque yo te considero amigos ya hasta casi Sí, familia. sí, sí, sí. Lo loco es que tú y yo iniciamos una amistad hace 33 años. Ah, es que es muy hermosa esa historia. Sí, que yo, bueno, yo lo cuento desde mi lado y Sí, luego tú lo cuentas desde el tuyo, pero que yo nací acá en España, en Pamplona, en Pamplona. y cuando mi mamá me dice, ¿hablaste con María? Vive en Barcelona. Y yo, María, y claro, yo era un bebé, ¿no? Ha sido como, Sí, sí, sí. y me mandas la foto, ¿no? De ti, de mí, y era como, wow, se nota que esta mujer me quiere en esa foto, porque alguna vez, qué sé yo, alguien me ha pasado un bebé. Y es como, no, o sea, tengo esa sonrisa de, qué bonito. Pero se nota que ese momento, seguramente la amistad con mis papás, o sea, Sí, sí, el sí. momento, pues tenía algo que dices, y este bebé también es importante para mí. Y después, 33 años después, nos encontramos ahí en tu consultorio y yo te mostré las fotos y era Sí. como que decir, wow, no puedo creer que nos encontremos 33 años después. Pero justamente quiero empezar por ahí, ¿no? Hubo una amistad en su momento de mis papás contigo, para Ujú. que las personas sepan. Y hoy estamos aquí charlando de la vida, encontrándonos, vamos a decir, hasta a veces semanalmente, compartiendo charlas profundas a ratos. Yo te tengo Sí. muchísima confianza. Entonces, eso creo que es la base de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a llegar a esta historia, porque vamos a ir por ahí. Pero quisiera empezar, que Equilibrio un cuenta historias. Yo quisiera saber cómo era la María de colegio, cómo era la María de niña. Era alguien así con esta energía que yo sé que tú tienes muy bondadosa, muy entregada. Hemos hablado también que somos personas puente, que lo tengo acá. Al Ujú. final lo vamos a hablar un poco para que dejar Vale. curiosidad en las personas. Pero, ¿cómo eras tú de niña? ¿Eras tranquila, traviesa? Yo de bebé, de pequeñita, según me contaban mis padres, yo era una niña bastante inquieta y traviesa. O Ujú. sea, tengo algunas trastadas, eh, bueno, pues yo creo que como todos los niños, ¿no? Pero después, mi recuerdo no es de ser tan traviesa. Yo, la palabra es curiosa. Yo he sido una persona muy curiosa. En el colegio yo era la petarda, tengo que decirte. Esto, yo no tuve mucho éxito entre las niñas. Yo fui a un colegio de monjas. Ah. Y entonces era hasta que yo tuve 12 años, hasta los 13 años, es el Ujú, último curso en octavo, fue mixto, pero hasta entonces era de niñas. Y yo era un poco la petarda porque yo era la brillante. ujú, O sea, se necesitaba alguien porque vino, pues yo viví en un pueblo en la Sierra de Madrid, esto también es un contexto que es importante, no viví en una gran ciudad, entonces realmente las posibilidades que tú tienes de conocer mundo, por así decirlo, o personas, pues era muy limitada. ujú. Y realmente a mí el pueblo se me quedaba muy pequeño. O sea, yo tenía una mente muy curiosa, me llevaba mucho mejor con personas mayores, a mí me Ah, interesaba mucho más ciertas conversaciones con personas mayores. De hecho, teníamos una vecina que ya era muy lectora y entonces yo, que era pequeña, pero yo me gustaba mucho ir a su casa porque a mí me trataba como a una persona mayor.
¿sabes? Es alguien que te mira Ujú. y te tiene en cuenta, a pesar de que seas pequeña, ¿no? Y Ya. tiene interés por ti. Pero bueno, yo en este pueblo pues era una persona, era brillante y lo digo humildemente, pero me has preguntado por la realidad que yo viví. Ujú. Y entonces pues se me daba muy bien estudiar, se me daba muy bien las artes, se me daba muy bien la música, cantar en este caso. A Entonces, cantar. sí, Mira vos. y Eso es sí, nuevo sí, para mí. bueno, de hecho mi hermano y yo formamos un dúo Ujú. y entonces nosotros cantábamos en los entreactos de las obras de teatro, Ujú. cuando empezó a haber un poquito más de actividad cultural en Miraflores de la Sierra, que era donde yo Miraflores. viví, de más joven, o sea, en esa infancia, adolescencia, primera adolescencia, antes de irme después a estudiar medicina, fui a Pamplona y fue donde yo conocí a tus padres. Ujú. Entonces yo en esa infancia la recuerdo así, ¿no? Muy curiosa. Entonces, pues cuando por fin hubo un programa de radio, se montó una radio en el pueblo, Ujú. pues evidentemente yo ahí participaba con esta vecina, que es Reme, y llevábamos un programa de poesía. Ah, con la vecina. Sí, la vecina ¿Tú qué que, edad tenías y ella qué edad tenía, más o pues menos? yo te estoy hablando, yo tenía 13, 14 años, 15, Ujú. alrededor de los 14, 15, 16 años. Ujú. Y entonces, pues con mi hermano musicábamos poesías, ¿no? Poemas de los que se iban a hablar y cantábamos también en el programa de radio. En ese programa yo también tuve la oportunidad, porque Miraflores era un pueblo de la, bueno, es un pueblo de la sierra, pero en aquel momento iban muchos escritores, periodistas, intelectuales Ujú. y yo les entrevistaba. Tú tenías un podcast. Yo tenía, sí, Un podcast antes del podcast. exacto, ¿no? Pues sí, sí. Entonces, a mí eso me encantaba, porque tener la posibilidad de hablar con personas de diferentes ambientes culturales, ¿no? Para una niña de pueblo, ¿no? Pues para mí eso era como una ventana al universo bueno, pues resolvía, ¿no? Muchas inquietudes. Ujú. Y bueno, teníamos una biblioteca que yo leía muchísimo de esa biblioteca. Entonces no teníamos ordenadores Ujú. ni nada de eso. Entonces, bueno, pues así viví yo. O sea, realmente era una niña bastante solitaria, Ujú. porque las inquietudes que tenía pues no casaban mucho Con los contemporáneos. con lo que la gente del pueblo. Pero bueno, eso también me llevó pues a enriquecerme en otros sentidos, ¿no? Me llama mucho la atención esta mujer Remy, dices. Reme, sí. ¿Ella qué edad tenía? ¿Cuánta diferencia de edad tenía? Bueno, pues imagínate, si yo la conocí cuando yo tenía 6 años y pues yo qué sé, ella debería tener, pues no sé, ella debe tener ahora unos 70 y cerca de 70 y largos, 70 y largos. Ok. cerca de 80 años, sí. Wow. Y... Sigue recitando poesía Ah, ella todavía sigue. en ese pueblo. En el pueblo. Sí. No puedo creer. ¿Y te encuentras con ella alguna vez? Hablamos porque además ella es paciente mía, Ajá. entonces nos solemos ver 1 o 2 veces al año. Paciente Solemos... tuya. Qué locura, la niña con la Sí, que ¿ves? hacía la radio hoy es mi Es una paciente. cosa, es maravilloso, Ah. porque son de esas oportunidades que te da la vida de devolver Mm. todo lo recibido, ¿no? A mí ella me ayudó igual que una profesora monja, que es la hermana Mayo, porque ya aprovecho, ¿no? En este momento, eh, fueron dos personas que fueron claves en momentos determinados, ¿no? Ujú. La hermana Mayo, que era monja, pero era muy liberal, ella llevaba pantalones de chándal debajo del hábito, Ujú. y con ella montamos un grupo de montañeras. A mí me encanta la naturaleza. Yo necesito la naturaleza, la conexión con la naturaleza, pero ella a nivel personal me entendió, me comprendió, apoyó, ¿no? Esa curiosidad, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel emocional y a nivel espiritual. Ujú. Y con ella realmente ella me daba historia y francés, Ujú. La hermana Mayo. la hermana Mayo. Y entonces, pero con ella hablábamos de muchas cosas, de esas preguntas que tú tienes existenciales con 14, 15 años, ¿no? Ujú. Y entonces, como era muy abierta, sigue siendo muy abierta,
La hermana Eh, May sigue en Miraflores. no, ella sí está ahora mismo en Badajoz, Ah, ya. sí, pero tenemos contacto telefónico y hablamos y seguimos teniendo contándonos, ¿no? Esas vivencias desde dónde estamos Ujú. y qué sentimos y bueno, y qué nos gusta y qué no nos gusta de la vida y nuestras debilidades, nuestras proezas, nuestros éxitos. Sí, tengo con ella todavía ese nivel de conversación. Estoy hablando y te he dicho antes que yo me llevaba mejor con personas más Mayores. mayores. En aquel momento, y quiero también aprovechar, mi mejor amiga, que sigue siendo actualmente mi mejor amiga, que es Palmira, ella vive, Ella es de allá, la conociste allá. yo la conocí, ella vivía en Madrid, ahora vive o sea, yo la conocí en Miraflores, ella vive en Muy Miami, niñas. pero somos amigas desde los 3 años y sobre todo desde los 12 años. Y ahí, pues ella pues le pasaba un poco lo mismo que yo, ¿no? Éramos un poco, por diferentes motivos, éramos como las raras del pueblo. Ujú, Y entonces hay un refrán que dice, Dios las crea y ellas se juntan. Pues esto nos pasó a nosotras. ujú. Y la verdad que una de las cosas que somos amigas desde entonces, que incluso mis hijas y sus hijas siempre dicen, mami, queremos tener una amistad como la vuestra, ¿no? Algún día, porque, bueno, pues tan lejana en el tiempo y luego, ¿y cuál es un poco el éxito de nuestra relación? Es sobre todo porque no hay juicio, ¿no? Nunca ha habido juicio. Cada uno está haciendo su vida, yo te acompaño, te Sí, escucho ¿no? y... Y nos acompañamos, hablamos, conversamos mucho, pero sin el juicio, que Mm, yo creo que eso es muy importante para, bueno, para poder relacionarte con las personas y en la vida en mm. general, que no es fácil lo del no juicio. ¿Sabes qué es lo loco, María? Una cosa más que ahora estoy descubriendo en común que tú y yo tenemos. Yo tengo un mejor amigo desde mis 4 años igual, hasta el día de hoy. Y obviamente no voy a decir, o sea, esto del no juicio me gusta mucho, porque él y yo somos muy diferentes. Igual Y que en, nosotras. y en distintos puntos de nuestra vida ha sido como solo escucharnos, digamos. Nunca ha habido este tipo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿O por qué toma esta decisión? Sino yo te observo y si te sacas la mugre, estoy aquí para vos, Ujú. ¿no? Y he tenido llamadas de él alguna vez así como, te necesito. Y yo ese rato agarraba el auto, el coche y hasta su casa o donde esté. Y él lo mismo, ¿no? Alguna vez yo le escribo estando acá y le digo, puf, ahorita sí que no entiendo la vida. Y él, ¿sabes qué me dices? Que tú eres alguien así, así, pero tienes que ver así, así, y es que tú puedes. Y me acuerdo de una conversación que tuvimos los dos borrachitos a mis 17 años. Bueno, sé que no es la edad para tomar, pero bueno, estábamos en el último año de la escuela y me acuerdo que era una fiesta de esas de promoción, ¿no? Y que él así borrachito y borrachito abrazándonos y me decía él, tú vas a ser grande, acuérdate de mí, tú vas a ser... Y era como los dos llorando y yo le digo, todavía te debo, todavía no soy grande. Pero es esa amistad que, no sé, que simplemente admiras y te sientes absolutamente cómodo. Mm. Y claro, 3 4 años, cuando tú dices, y hoy pienso, hoy tengo 33 casi 34 son 30 años de amistad que es lo que tú tienes, que no mucha gente lo tiene. No, por eso lo he querido mencionar, porque sé que no es fácil Mm, conservarlas, y luego sobre todo sentirlas y vivirlas, mm, ¿no? De esta manera, ¿no? Porque nuestra relación ha crecido a medida que hemos crecido nosotras, ¿no? qué lindo eso. Pero sí, es muy, muy bonito. La verdad que me siento afortunada realmente. Uf, siento igual. Y mira que Sí, tenemos eso también en común, la amistad sí. larga. María, quiero avanzar un poco, pero antes, realmente creo que va a ser muy, muy enriquecedor saber, cuando hablas de Reme y la hermana Mayo, si puedes ser específica o hay una charla o un momento determinante donde dices, sí, Reme, recuerdo que me dijo esto o me recomendó este libro y para mí ese fue un cambio. Yo entiendo que ella te veía de tú a tú, pero ¿hay alguna parte o anécdota que dices, puf, esta persona realmente está para mí? Bueno, yo, o sea, es que tengo muchos, muchos momentos con ella. Ella tenía dos hijas pequeñitas, Ujú, ¿no? Y yo recuerdo que siempre subía a su casa con la excusa de ver a su hija,
que tiene dos hijas. Bueno, esta mujer ya tiene nietos, o sea, esta bebé que yo la vi nacer, que hoy todavía seguimos teniendo relación. Pero ella siempre me dice, ¿no? Señora vecina, ¿puedo ver a su hija o algo así, ¿no? Siempre me decía. Pero ella, yo recuerdo el acogimiento, o sea, la manera en la que ella te acogía, ¿no? Ujú. Y cómo conociendo de mí mi necesidad, mi avidez, ¿no? Mi intelectual, como ella cuando se hizo el programa de poesía, pensó en mí precisamente para acompañar, cantar y entrevistar a estas personas. Mm. Eh, para mí fue un regalo, ¿no? Ujú. Porque no sé si te contesto muy bien a la pregunta, ¿no? Sí. Y luego la hermana Mayo, hay una frase muy importante que yo la recuerdo. Em, Como te digo, hicimos el grupo de montañeras y curiosamente, a pesar de ser un poco como la petarda, a mí me eligieron jefe de montañeras. La jefe de montañeras pues es la que organiza, dirige, es la que observa, ¿no? Es un poco la que marca los tiempos, ¿no? Pues de subir, bajar, descansar, etcétera, el tema de cada marcha. Y bueno, recuerdo estando en una montaña, hubo un accidente de, bueno, pues una chica, pues con una roca grande, pues bueno, tuvo un accidente, se le aplastó un dedo y tal, bueno. Bueno, hubo un accidente y en ese accidente hubo, bueno, hay, como ocurre en esas situaciones, pues digamos que nuestros egos se manifiestan, ¿no? Uy, sí. En la Eh, tensión, ¿no? sí, y entonces ahí surgieron determinadas cosas y se dijeron determinadas cosas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que, bueno, pues me sentí un poco responsable de esa situación, pero y luego lo que tú llegas a escuchar, que hay cosas no bonitas, ¿no? Porque al fin y al cabo es un accidente, tú no tienes la culpa de nada y son cosas que suceden en la vida, ¿no? Pero recuerdo que ella, Elena, me dijo, mira, las personas te hacen el daño que tú dejas que te hagan, ¿sabes? Y para mí esa frase yo la he tenido muy presente porque uno recibe muchas críticas, ¿no? Críticas, bueno, pues la envidia genera críticas no muy saludables, ¿no? Mm. Entonces depende de cómo tú la vivas, puedes irte arriba o puedes irte abajo. Mm. Y a mí esa frase, por ejemplo, me ayudó para siempre mantenerme en equilibrio. Y una frase que desde entonces yo siempre me digo es que realmente nadie te conoce. En aquel momento pues casi nadie me conocía. Y entonces yo decía, bueno, no te conocen, tú María, tú a lo tuyo. Y es una frase que yo me digo muchas veces, ¿no? De tú María a lo tuyo. Pero esta frase en concreto me ayudó mucho a yo soy la que decido cómo vivo lo que yo recibo. Mm. Y no hay que olvidar que tenemos muchos argumentos para justificar nuestra rabia, el enfado, la tristeza, la depresión, eh, el juicio, ¿no? Incluso la bronca. Tenemos miles de argumentos para justificar esos estados, Mm. pero también tenemos argumentos para justificar los contrarios. O sea, con esto no digo que en un momento determinado, pues si nos tenemos que enfadarnos, nos enfademos, saquemos la rabia y podamos expresar, ¿no? Quizá emociones no muy bonitas. Mm. Pero el cómo las mantenemos en el tiempo sí que es una decisión nuestra. Oh. Y entonces para mí eso fue clave, porque entre que estaba sola, ¿no? Pues yo realmente tenía que sobrevivir ahí. Entonces, si tú te hundes, no sobrevives. O sea, Ujú. tú mínimamente tienes que estar en la superficie. Y luego, si puedes seguir avanzando, mucho mejor. Entonces, para mí esa frase fue clave. Yo la he hablado muchas veces, bueno, en algunas ocasiones con Elena Ujú. y Elena es la hermana Mayo, la ¿verdad? hermana Mayo, Ok. Elena Mayo, sí se llama, a la cual estoy muy agradecida, porque esos son como escalones Mm. que han ido empujándome en la vida para llegar a donde yo estoy, ¿no? Qué lindo e importante es cuando personas ya adultas mayores nos observan, ¿no? De verdad. No, no es como que te ven parte de un montón, sino realmente están observando a cada individuo
y brindándole esos empujes o Mm, esas frases necesarias en momentos clave. Porque creo que muchas veces, a veces, uno crece como niño, como es niño, ¿no? No mm, importa. Luego lo va a aprender en la vida, pero en realidad es que esos son los momentos determinantes donde sí. alguien puede empujarte a ser realmente esa persona que tú quisieras ser, o más bien hundirte, ¿no? Para el otro lado. Entonces, qué lindo un saludo a la hermana Mayo y Para ella, sí, y sí. a Reme, ¿verdad? Que Sí, ojalá nos sí, sí. vean y ojalá escuchen Sí, estas por historias. supuesto, Me esto. encantaría. Mira, aquí me causa curiosidad también saber un poquito de tus padres, que creo que hasta ahorita ha sido como más este mundo exterior, pero ¿cómo estabas viviendo el mundo interior en casa? Bueno, los padres, hombre, yo tenía una madre, yo a mis padres siempre les he agradecido porque muchísimo porque eran personas muy humildes, ellos Ujú. vienen de un origen humilde, sin embargo, fueron unas personas súper trabajadoras, precisamente para que nosotros, mi hermano y yo tengo un hermano, Pedro, que es 4 años mayor que yo, para que realmente pudiéramos, bueno, pues lo que la hacen la mayoría de los padres, ¿no? Pues que seas algo más que yo o mejor que yo, ¿no? Mm, Fíjate que qué curioso, mi padre era guardia civil, ujú. él ya falleció, y entonces era como una especie de gueto, ¿no? Porque vivíamos en un cuartel. Ah. Guardia Eh, Civil, perdón, es como policía, es más o menos sí, se guardia asemeja. civil es, sí, policía, Mossos de Escuadra, aquí Ah, en ya. Allá se llama Guardia Cataluña, Civil. Ok. pero hay guardia civil. No, no, es que también hay guardias Ah, civiles aquí, o sea, también. es como Ujú. Protegen, más... digamos, cuidan y protegen. sí, 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 ¿no? Entonces se vivía en cuarteles. Entonces, digamos que los guardias vivían todos juntos, Ujú, ¿no? Y entonces, en aquel momento, pues bueno, pues mi padre tenía que estar a una determinada hora en el cuartel para pasar revista y tal. ujú. Yo siempre no, yo creo que viene desde entonces. Mi padre era muy poco militar en casa. Él no era rígido. La que era más militar era mi madre, ¿no? Era la que ¿Qué? marcaba. Yo siempre he dicho, mi padre llevaba el uniforme y mi madre llevaba los galones, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué explico esto? Porque esto se vive mucho en comunidad, ¿no? Es mucho, pues, las llaves puestas, todos sabían más o menos, ¿no? Lo que hacían los unos y los otros. Entonces había poca intimidad. Pero mis padres, en este caso mi madre, fue una mujer que, a pesar de que las mujeres en aquella época, te estoy hablando de Franco porque yo nací cuando estaba Franco, Oh. eh, pues las mujeres de los guardias civiles tenían prohibido trabajar. Sin embargo, mi madre se saltó, mi madre es una mujer Ujú. muy curiosa también, muy lectora, muy trabajadora. Y la verdad que ella trabajó pues para que nosotros pudiéramos ir a la universidad, ¿no? Esto se Mm. lo debemos realmente a ella y cómo ella de alguna manera, a pesar de todo su, ¿no? Pues culturalmente cómo se vivía, se saltó algunas leyes, Ujú. ¿no? Pues para podernos sacar adelante, Se ¿no? encontraba maneras de trabajar dentro de la prohibición. Sí. Entonces yo con ella, o sea, yo con mis padres, Eh, queda un poco mal decirlo, pero yo tuve una relación, ¿cómo decirte, no? Pues ellos estaban volcados en el trabajo y en sacarnos adelante, entonces yo era una niña que era difícil de comprender, Mm. porque realmente yo me salía un poco de las expectativas, sobre todo de mi madre, ¿no? De lo que yo era muy buena niña, que esto era algo que se esperaba de mí, pero esa curiosidad, las no normas, el ir un poco más allá, esto a mí me generó determinados conflictos fuertes de no comprensión Mm. dentro de mi casa. Ujú. Esto no significa que yo te podría decir, no, yo tengo una relación maravillosa con mis padres. No, yo he aprendido, o sea, tenía muy buena relación con mi padre. Mi padre era una persona serena, era una persona tranquila. Nosotros nos mirábamos y ya nos entendíamos. Mm. No necesitábamos muchas palabras para comunicarnos.
Mi madre era una persona muy exigente en lo que, o sea, en lo que siempre era todo por mejorar, ¿no? Había siempre como una insatisfacción permanente que yo la he comprendido cuando he sido mayor. De niña, tener una persona tan exigente a la que nunca vas a satisfacer te genera ciertos conflictos de comportamiento, ¿no? Mm. Es verdad que eso te enseña a analizar ciertas cosas de ti, de cómo eres, de dónde eres y cómo... Y entonces, bueno, pues eso te lleva a comprender ciertas, eh, ciertos ámbitos, ¿no? de tu casa. Mm. Pero ¿yo recuerdo mi infancia feliz? No. Mm. No, no la recuerdo feliz, pero tampoco te voy a decir, ay, fui una niña traumatizada. No, yo creo que tengo mis traumas, como todas las personas en la vida, y que eso pues a mí me ha fortalecido. Mm. Me ha enseñado qué quiero en la vida, qué no quiero, qué me gusta de las personas y qué cosas no me gustan. Em, y entonces, pues, bueno, creo que yo lo agradezco. O sea, es como yo les digo a mis hijas, ¿no? Hay personas a las que debes de agradecer porque te enseñan cómo ser. Mm. Y hay personas que te enseñan cómo no ser. Mm. Pero a ambas tienes que ser agradecidas. Entonces, yo es un poco este mismo lema que lo he llevado. Entonces, a mí, por ejemplo, mi hija María, la mayor, me dijo alguna vez, ¿no? Dice, tú no serás adoptada porque realmente no tienes nada que ver con, ¿no? con tu familia, ¿no? Pero yo creo que eso les pasa a mucha gente, ¿no? Y yo siempre les digo, sea adoptada o no, yo estoy aquí, he elegido esta familia y es para algo, Mm. ¿no? Entonces, tengo claro que yo he de ofrecerles algo y yo he de aprender mucho y entonces es a lo que me he dedicado. Entonces, en este momento tengo una relación pacífica, cordial, amorosa, ¿no? Con mi familia, en especial con mi madre. Mi padre ya falleció. Y tengo que decirte que estoy muy contenta de haber conseguido ese estado de calma y de tranquilidad, Mm. de aceptación y de comprensión de cómo es el otro. Sabes que hay varias cosas que quiero decir. Me gusta esto que, esta armonía que uno puede llegar o que tú has llegado, de decir, bueno, tú eres como tú eres, yo soy como soy, pero dentro de esto podemos estar en armonía, estar en paz. Pero sabes que algo que me llama la atención, que es, no sé si es lo paradójico o qué, pero digamos que como esta honestidad que dices, ¿una infancia feliz? No, pero claro, una mamá exigente, pero al mismo tiempo esta exigencia construye, ¿no? El hecho de tener un papá con quien uno se lleva súper bien, maravilloso, porque es, vamos a decir, es un aliado si quieres, ¿no? Sí, es un aliado silencioso. Un aliado silencioso. Cuando yo era adolescente era un aliado silencioso. Mm. Ha sido un aliado más conversador ya cuando yo he sido más adulta. Ahí recién más. Sí, es una vivencia. Sí, bueno, yo creo que la fortaleza. Mi hermano dice, tú eres igual de fuerte que mamá, ¿no? Ujú. Sin embargo, por ejemplo, él vive esa fortaleza de una manera distinta a como la he vivido yo, ¿no? Por eso Ah, también depende mucho del carácter, ¿no? depende del carácter. Igual hija-mujer, o sea, mamá con su hija es muy diferente que Sí, mamá con eso su hijo. totalmente. Además, eso es muy cultural, ¿no? Es como las Sí. madres, como decían, ¿no? Las niñas sois de los padres y los niños de las madres, ¿no? Pues en Mm. mi caso era clarísimo el ejemplo, ¿no? Sí, no, y las mamás tienden a proyectarse mucho igual en las hijas, en querer, ¿sabes qué yo siento? Que muchas mamás quieren que no se equivoquen en lo que se equivocó la mamá. Entonces de repente cree que se va a repetir la historia, entonces tienen que cuidar todos los detalles para que no vuelva a Sí, pasar. sí, Pero al mismo tiempo, que es algo que uno ve en personas, voy a decir remarcables, no es que vienen de hogares tranquilos o súper así armónicos y felices. claro, es verdad. Generalmente estas personas que hacen cambios, que quieren ayudar a otros y demás, es como que vienen
justamente de un papá o una mamá o alguna historia que les produce, sino como yo no voy a repetir esta historia y tengo la suficiente gasolina para hacerlo, porque cuando vienes de un lugar muy estable, donde literalmente no ha habido mucha hambre incluso, tampoco tienes hambre de ir y S- cambiar las cosas. Sí, pero fíjate, yo ahora que te estoy escuchando, ¿no? Y estoy pensando, yo a mis padres, la verdad que los admiro, los he admirado y los admiro. Y porque ellos que venían del campo, ¿no? Ellos sí que pasaron hambre, son hijos de la posguerra, pasaron hambre, ¿no? Y dejaron todo, fueron muy valientes, Mm, ¿no? Para buscarse las castañas que se dice, ¿no? Se decía, ¿no? Y dejaron todo atrás en aquel momento donde las comunicaciones eran muy difíciles, ¿no? mm, Y yo realmente les admiro, ¿no? O sea, he aprendido cuando tú eres un niño que a veces estás, ¿no? Que tú estás queriendo que te comprendan, cuando ya eres capaz de darle la vuelta, ¿no? Y les ves un poco como seres. Entonces, bueno, yo les admiro un poco por eso, ¿no? mm. Y son personas fuertes también, ¿no? Pero fíjate también, Luis, decirte, o sea, ¿por qué digo que yo no fui una hija fácil? Porque tú imagínate en ese contexto, ¿no? Que sales del pueblo, tus padres, pues son personas sencillas, en un ambiente militar, y entonces, y tienes una hija que con 6 años te dice, yo no quiero quereros por obligación, quiero quereros porque yo he de sentir que os merecéis ser queridos. Uh, Claro, tú imagínate, yo esto lo sé porque mi madre me lo ha dicho, ¿no? O sea, cómo le debió de impactar esa frase, pero claro, en aquella época que un niño, una niña de 6 años te diga, no quiero quererte por obligación, cuando se supone que tú les debes de querer a tus padres por el hecho de ser tus padres, mm, claro, solo con eso, imagínate cómo marca la relación, ¿no? sí. Y que hoy en día está presente y que yo tengo claro que eso es algo también que con mis hijas yo lo he hablado y mis hijas me han dicho, o sea, nosotros a ti no te queremos porque nos hayas dado la vida, que sí, pero no es eso lo fundamental, que, que el vínculo que nosotros tenemos no es solo por eso. Y dar por hecho el que como son tus hijos, ellos te quieren incondicionalmente y como nosotros somos sus padres, tú les puedes dar cualquier cosa de Uh, cualquier manera, eso no es verdad. O sea, mm, hay que ser muy exquisitos en las palabras, en el tono, en los gestos. Y yo para mí eso siempre ha sido como sagrado, ¿no? O sea, desde muy pequeños, incluso ahora, ¿no? O sea, mm. pues uno puede tener en un momento determinado pues algún arranque no bonito, ¿no? Pero yo siempre he procurado ser muy exquisita en eso porque sé el daño que hace una palabra con un gesto y en un tono determinado, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he aprendido. Sé que también por mi trabajo y neurológicamente eso tiene un impacto también a nivel físico, psicológico, ¿no? Pero que puede manifestarse en forma de síntomas a nivel en el cuerpo. Entonces, bueno, pues he tratado de, bueno, habré tenido otras, o ellas, ¿no? Mis hijas en este caso, podrán decir eh, algunas cosas que no les hayan gustado, eso es evidente. Pero yo he tratado de ser bastante consciente Mm. de las cosas que he hecho, o al menos con la intención con la que he hecho. Evidentemente, si les ha causado trauma o no, como yo les digo, eso ya es cosa vuestra y es algo para que vosotras tengáis que mejorar y Claro, hay aprender en la tarea vida. siempre. No, no hay que fustigarse mucho. ¿Sabes que me gusta este balance entre, has dicho, yo admiro mucho, o sea, puedes reconocer la admiración que sientes Sí, por ellos como mis padres, como individuos, lo que han hecho y nos han podido dar. Y eso ordena mucho la jerarquía entre mis padres, los admiro, están acá, luego estoy yo, luego están mis hijas, que algo que se habla, ¿no? En terapia, ¿no? El desordenar las cosas. Cuando yo veo mis padres hacia abajo, cuando yo veo mis padres hacia... Y no estoy hablando, por ejemplo, en un ángulo de respeto mutuo, no, no. Simplemente de dejar mis padres son mis padres y ellos me han eh, los puedo admirar, han hecho lo que han hecho, pero al mismo tiempo me gusta mucho este balance de esta niña de 6 años de que dices, yo no quiero que sea como porque sí, sí. sino de alguna manera, y me animo a decirlo, es como hay que ganarse el cariño de las personas y para eso tienes que
poner tiempo y poner una charla y poner, qué sé yo, algo. Y justo ayer o anteayer hablaba con una terapeuta y me decía, Luis, es tiempo de sacar cosas del librero, me dice, las que ya no usas y las que ya no te sirven. Y me dice, claro, estas son personas, son amistades y Mm. demás. O sea, es tiempo de hacer espacio. Y me puse a pensar en muchas amistades que hoy, como que me has tocado ahorita otra fibra de decir, te quiero porque te quiero, pero no te estás ganando eso, ¿me entiendes? No me estás buscando como yo trato de buscarte. No me estás poniendo aunque sea un meme o un chiste o algo, para mantener el hilo algo tenso al menos. Si solo yo estoy jalando, bueno, o sea, respeto, creo que te quieres ir, pero yo necesito campo en mi librero no es desde el resentimiento, ¿me entiendes? Pero No, lo creo... que pasa es que las relaciones se hacen entre dos personas, se hacen de dos personas. Ujú. O sea, no se trata de estar midiendo lo que uno da o lo que uno entrega, lo que recibes, ¿no? Porque yo creo que, que cada uno da de la forma en la que sabe darlo, ¿no? Pero es verdad que tiene que ser un juego entre los Es... dos, Sí, ¿no? sí, sí. Tiene que ser algo divertido, algo que te mantenga el interés, ¿no? El saber que tú eres importante para el otro y que el otro es importante para ti, aunque viváis a 5.000 kilómetros de distancia y a lo mejor haga un mes que os habláis, ¿no? Pero esa comunicación es muy importante y si no está, no está, punto. O sea, y si no interesa, no interesa, ¿no? Mm. Yo te diría que, bueno, también eso forma parte un poco de la manera en la que yo cuando cierro, ¿no? También es verdad. Puedo abrir, ¿no? También, ¿no? De nuevo, o sea, Sí, no sí. es que soy tan tajante, pero mira, hace unas navidades circulaba por ahí, bueno, siempre en navidades siempre uno, ¿no? Saca como lo de la chistera los mejores deseos, las cosas más bonitas, pero hubo algo que se comparaba con un tren, ¿no? La vida con un tren, ¿no? Ujú. Donde tu tren, ¿no? Pues hay personas que se suben y caminan, viajan contigo muchas estaciones, incluso toda la vida, y hay personas que se suben y viajan poquitas estaciones, ¿no? Y todas dejan algo. Mm, A mí por ejemplo, ese símil me encantó porque es bastante real, ¿no? mm, Eh, Tú has hablado al principio del tema del control. El control es mucho de la posesión, ¿no? Es como las personas me pertenecen, las relaciones me pertenecen, ¿no? Como yo te doy algo, tú a cambio me tienes que dar algo y parece que nos debemos una obediencia y pleitesía. Yo creo que eso debemos de cambiarlo, ¿no? Debemos de disfrutar lo que tenemos en el momento presente que tenemos, mm, porque además tampoco sabemos cuánto va a durar, ni cuánto vamos a durar, ni qué circunstancias va a suceder mm. y qué cosas van a cambiar, ¿no? Entiendo que las personas lo que más temen es el cambio, yo controlo lo que puedo controlar, el cambio no lo puedo controlar, pues si es que no controlamos nada. Mm. Esa es una utopía, es una fantasía. No controlamos absolutamente nada, Luis. Antes de que sigas disfrutando la entrevista con María, si es que vives en Barcelona, yo creo que esto te puede interesar. Oficialmente, el Club de Lectura Equilibrium existe en Barcelona. Hace 7 años, 75 libros que tengo un club de lectura en Bolivia, luego se volvió online. Pero oficialmente me animé a abrirlo acá. Es un espacio no solo de lectura, no creas que es como que tienes que ser un gran lector o un gran intelectual o memorizador, sino simplemente leer hasta donde puedas, tal vez acabar. Y la idea principal del club de lectura es que puedas conocer más personas, adquirir el hábito de la lectura y contrastar tu historia con lo que nos encontremos en el libro. En el club de lectura las personas salen recargadas, felices, con más amigos, entre abrazos y risas, y creo que especialmente a los que recién llegamos eso es algo que nos falta acá. Entonces nada, si quieres tener más amigos, crear el hábito de la lectura, no importa si eres un gran lector o no, bienvenidísimo al Club de Lectura Equilibrium. Te dejo el link en la descripción. Te espero por ahí. Perdón y sigue disfrutando el episodio con María. Entonces, cuanto antes lo aprendamos, eh, más ligero vives. Mm, Si más ligero vives, más sencillo vas a experimentar las cosas. mm, Que no digo que sea fácil, pero si las vives de forma más sencilla y que la elección sea la más sencilla, vas a sufrir menos. Porque yo soy de las personas que pienso que no hemos vivido a sufrir.
Vivir y sufrir no es lo mismo. Aprendemos a base de sufrir, pero no es el objetivo. Entonces, para mí es como un medio, o sea, es decir, y el sufrimiento pues va a depender de cómo yo lo quiera vivir, como aquello que me decía Elena, ¿no? ¿No? Pues te hacen el daño que tú quieres. Entonces, bueno, también es verdad que tú eres joven. Ujú. Entonces, cuando decías eres de blanco o negro y estás aprendiendo a que hay grises, y he pensado, porque eres joven. Yo creo que cuando uno es joven Mm. es tan intenso, tan apasionado, que yo, a pesar de ser ya mayor, eh, sigo siendo igual de intensa y de apasionada, ¿no? Pero veo las vidas con muchos colores, Mm. ¿no? He aprendido a meter muchos colores en mi vida, porque eso es lo que te nutre, te da vitalidad, y sobre todo te hace despertarte y afrontar el día de una manera distinta, ¿no? Que puede ser un día y otro igual, ¿no? Pero eh, si la experiencia de la vida, si la vas, si la trabajas, ¿no? Te va quitando muchos matices de esos, ¿no? Que te dejan ahí un poquito como atascado. Y ya no sé de dónde vengo ni a dónde iba, pero hablando un poquito de lo de la vida, ¿no? Está lindo. Ahorita nos hemos ido en un viajecito de esos. Sí, en De... el tren de la vida, en el Ah, símil, sí, sí, nos hemos que dejado llevar y sí, gracias por eso, María. Gracias por contarnos un poco de tu familia, gracias por contarnos esta parte de, vamos a decir, la infancia, un poco adolescencia. ¿Y qué te parece si vamos justamente ahora? Esta María está haciendo estas entrevistas, se están nutriendo, le están mostrando el mundo también a estas personas a través de estas conversaciones, seguro que sí. ¿Qué rato dices, oye, ya llega a mis 18, 19, que es más o menos donde elegimos qué vamos a hacer con nuestra vida supuestamente? sí. Eh, Todavía no he llegado al punto donde me digas, ah, sí, y bueno, se cayó alguien y tuve que ayudarle el pie y mi vocación se... No, creo que no ha sido por ahí, pero, o tal vez sí, pero Sí, me pero gusta... yo tengo muy claro el momento en el que yo decidí ser médico. Vamos ahí Vale, entonces. entonces voy a intentar ser breve. Dale. Como te decía, con el grupo de montañeras nos fuimos al Cotolengo de Madrid, Ujú. que aquí también en Barcelona hay. El Cotolengo en aquel momento, creo que aún todavía sigue, era un espacio, una institución que lo llevaban religiosas, Ujú. donde, digamos, vivían personas pues con muchas discapacidades. Ah, Es cool. decir, antes no había centros especializados y entonces allí eran personas con niños y personas mayores con muchas discapacidades, y estaban, no te voy a decir aparcados, porque estaban atendidos por estas religiosas, Ay, ay, ay. pero yo tenía, recuerdo perfectamente, yo tenía 12 años. Ujú. Para mí fue un impacto brutal ver esos niños en esas condiciones y esas personas y voluntarios que venían para ayudar a estas religiosas a darles de comer, a darles de cenar, a acostarles, ¿no? Mm. Y a mí me impactó, ¿no? Y yo dije, o sea, porque además estas personas se alimentaban de lo que recibían también voluntariamente de restaurantes o lo que sea, o sea, que viven De lo que había. en momento presente. Eso era un mindfulness Total. total, ¿no? Pero a mí me impactó mucho aquello Mm. y yo dije, ¿cómo podemos tener esta situación? Mm. ¿No? Y yo dije, quiero hacer algo al respecto. Y ahí decidí ser médico. A tus 12 años en ese Sí, cotolingo, ¿me dices? en el Cotolengo. Ujú. Yo ahí decidí que quería ser médico para tratar de ayudar a las personas y de poder hacer algo en las personas. Ya una vez estando en Pamplona, que yo estudié allí, yo me puse enferma y entonces, bueno, pues lo típico, pues vas, te hacen las pruebas y te dicen, pues usted, yo tuve un cólico renal y en la analítica me dijeron, usted no tiene hierro y entonces tiene que ponerse hierro. Y entonces yo digo, pero ¿por qué no tengo hierro? Ujú. ¿No? Y yo tengo pánico a las inyecciones, como casi todos mis colegas médicos. Y entonces dije, recuerdo estar con el hematólogo y decirle, pero yo no tengo hemorragias, no tengo reglas internas, no sé, intensas, pero ¿de dónde tengo yo esa pérdida de hierro? Y me dijo, no lo sé, pero se tiene que poner.
Y yo, como creo que ya te he dicho, lo de la autoridad lo llevo muy mal Mm. y lo del porque sí, pues conmigo no va. Entonces, pues busqué, ¿no? Algo. Entonces ahí me puse en manos de un acupuntor, eh, y entonces entendí qué era lo que me pasaba, porque yo tuve el problema de riñón y porque yo no tenía hierro. Y entonces yo empecé, de hecho, Jordi, el padre de mis hijas, que ellos dos conocimos a tus padres. De hecho, Jordi, bueno, pues se pasaba las prácticas, las hizo en oncología con tu padre. Y entonces pues él me ponía las agujas de acupuntura. Ah, él Y las ponía. entonces, sí, y entonces yo ahí entendí por qué a mí me pasaba lo que me pasaba. Y entonces yo le dije a Ángel, que era el acupuntor, yo quiero estudiar esto, ¿no? Yo Mm. quiero saber más, ¿no? O sea, porque yo entendí. Entonces ahí empecé a estudiar iridología, homeopatía. Aquí ya estabas, pero estudiando Aquí estaba medicina. estudiando medicina y yo En empecé a Pamplona ya. estudiar en Pamplona. Ajá. Y recuerdo que además a tus padres les enseñaba las analíticas, de que sin tomar, sin ponerme hierro, Estabas mejorando. las analíticas iban mejorando. Y recuerdo a tu padre, ¿no? Ahí como, ¿no? Mm. Muy buen científico, que por cierto son médicos maravillosos, tus padres Lucho y Elizabeth, Elizabeth endocrino. Pero nosotros los conocimos ahí, o sea, haciendo las prácticas con tu padre, y ahí conocimos a tus padres Ujú. antes de que tú vinieras. Y la verdad es que conectamos muy bien. Y tu padre, así muy científico, claro, te estoy hablando de hace 35, más de 35 años, en Pamplona, eso Uf. era, ¿no? Un mundito High level. cerrado. Y entonces, bueno, lo de la acupuntura y lo de la iridología, la homeopatía, eso era de brujos. Seguro. De hecho, en mi clase, excepto mis compañeras de piso, Merce y Tere, nadie sabía que yo estaba estudiando otras cosas. Ah, mientras estudias Mientras medicina, estudiaba empezaste a medicina, aprender yo empecé a estudiar lo que entonces se llamaban alternativas. alternativas. Y entonces, pues yo ya me dediqué, o sea, tenía claro que eso era el mundo que yo quería, porque a mí esto de dar un medicamento sin saber muy bien la causa, Mm. que yo tenía con mis profesores un poco la batalla de, ostras, no sabemos la causa, pero causa tiene. Mm. Quizá no estamos mirando en el sitio correcto. Ujú. ¿No? Entonces, yo a través de la medicina china, la homeopatía, la medicina biológica, la bioresonancia después, o sea, todo eso me ha llevado a comprender dónde puede estar la causa de los síntomas, que normalmente no está donde está el síntoma. Hombre, a no ser que te cortes, evidentemente, pues ahí lo tienes evidente, ¿no? Ujú. Entonces siempre ha sido esa curiosidad, ¿no? Y el no aceptar las cosas porque sí, Mm. que a mí me han llevado a investigar en aquel momento que la medicina integrativa no era tal, ¿no? Entonces la alternativa, pues esto eran para los brujos y no estaba muy reconocido dentro de la medicina. Y entonces, bueno, pues yo ahí también me salté las reglas como mi madre en su momento, ¿no? Y entonces, pues, pues me dediqué y nos dedicamos a la medicina integrativa, a la medicina alternativa, Ujú. y la verdad es que fuimos bastante pioneros en este país, porque Seguro que éramos sí. cuatro y el gato, ¿no? Y bueno, pues yo siempre recuerdo que los pacientes, cuando venían y te decían, ay, pero es usted muy joven, claro, te ven con la bata, ¿no? Pues que bueno, yo soy médico, la manera de, digamos, de enfocar la entrevista médica y luego sobre todo el tratamiento, pues eso es verdad que es donde hay más variedad, porque trabajas el cuerpo, la mente, el espíritu, toda la epigenética. A mí me interesa el ser, entonces, bueno, el ser en todas sus dimensiones, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues la medicina integrativa me permite hacer ese ejercicio, ¿no? Y entonces te decían, ah, pero usted es muy joven, ¿no? Digo, sí, ¿usted qué pensaba? Que iba a encontrar aquí el estilo Rappel, ¿no? Con una túnica y el cucurucho, ¿no? Entonces era muy divertido, ¿no? Ver las caras de sorpresa, ¿no? Pues que se encuentran a una mujer, y a una mujer joven, ¿no? Pues Claro. haciendo cosas distintas, ¿no? Es que ustedes eran puente de nuevo. Sí, sí, sí. Porque, claro, uno se pone a pensar, hoy vamos a decir que ya la información en un mundo Sí, globalizado, sí. si se habla con mucha más libertad, No, con y hay mucha mucha más, más gente, hay mucha ajá, más mucho menos formación. juicio, o sea, de que te encuentras, pero ya Sí, hoy en día la información está tan allá afuera
que uno basta con buscar algunas cositas y encuentra la medicina Sí, china sí, o en sí. la biodescodificación y todos estos nuevos ángulos que han aparecido y que hacen sentido, ¿no? Porque cuando uno siente la verdad es inevitable. Cuando alguien te dice, qué sé yo, tienes esta anemia y puede significar que en algún punto te hubieras perdido estas ganas de vivir, ¿no? Y es como que ¡puc! Te toca algo dentro que no te tocaron directamente a través de los análisis de nada, sino te hacen cuestionar, sí, es que hace tiempo que ya no tengo esas ganas, ¿no? Entonces, te quería preguntar si es que nos permites, en este primer encuentro que tienes con de hierro, ¿verdad? Igual. ¿Qué te dijeron que te hizo como, o sea, esto me hace mucho sentido y no me lo están enseñando en este otro lado? Mira, a mí, yo cuando al terapeuta Ángel, que era acupuntor, Ujú, yo entendí, tengo una mala absorción, tengo un hígado que trabaja mal, ujú, ¿no? Y entonces, evidentemente, yo tengo que mejorar eso. También es verdad, tengo que decirte que en Pamplona vivíamos en un estrés brutal porque el aprobado era un 7, uf, ¿vale? O sea, no era un 5, era un 7. Y bueno, y hay que... Entonces, bueno, eran jornadas muy largas, te ibas al hospital muy temprano, después del hospital comías en la cafetería de la universidad un bocata rápidamente, después te ibas a clase por la tarde, después llegabas a casa a estudiar. y Es estudiabas, te imparable. quedabas hasta las tantas, luego madrugabas, o sea, que era un ritmo, era un estrés muy importante, o sea, hoy sabemos que el estrés está casi en la base de casi todas las patologías, ¿no?, actuales. Entonces, con unas condiciones emocionales, claro, yo estaba allí, bueno, pues estaba sola, ¿no? Entonces, no es como que tienes ahora el ordenador que tú te comunicas, ¿no? Y puedes hacer una videollamada Claro. con cualquier persona. O sea, tú Tienes un ibas a una desfogue. cabina y entonces con las moneditas llamabas, ¿no? Entonces, hablabas una vez a la semana, ¿no? Bueno, era una serie de condiciones, ¿no? Porque no es solamente un factor, ¿no? Pero es verdad que todo ese estrés y mi mala absorción de base con un hígado o congestivo ya de base, o sea, pues de fábrica, yo entendí todo eso, entonces empecé a cuidar la alimentación, empecé a tratar mi hígado, ¿sabes? Como un Entonces, todo ya. claro, fue un todo. Bueno, aparte, lógicamente, de lo que significa el tema de la anemia, ¿no? Pues tiene mucho que ver con el valor propio, ¿no? Ah, Con el valor que tú recibes de ti o con lo que el valor que te dan a ti, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, era una circunstancia difícil, ¿no? Una mujer en una universidad como Pamplona, ¿no? Pues ahora está mucho más abierta, pero entonces no era fácil. me Y imagino. entonces, bueno, eran muchos obstáculos que vencer Mm, para una persona que ama los retos como yo, pues estaba en el sitio ideal. claro, no, y aparte de Pero la... el coste energético y físico también fue importante, que se traduce pues en una condición física determinada, ¿no? Lo lindo es como toda esta combinación de esta mujer curiosa, ¿no? En este ambiente de tensiones. Y justo dice, bueno, vamos a decir que la enfermedad como oportunidad incluso, Oportunidad, ¿no? Que totalmente, te claro, muestra un imagínate. nuevo ángulo y Sí, sí, te despierta otra chispa interior que dices, uy, yo quiero hacer esto, ¿no? sí, Porque eso es lo que se necesita puentes. Porque una cosa, sin desprestigiar ni nada a Ángel, por ejemplo, pero Ángel, no sé en realidad si tiene las competencias médicas que tú tienes, pero un acupuntor en sí eh, tiene para un segmento su valor, su todo, por supuesto que sí. Un médico, por supuesto que tiene, pero el combo, el que alguien te diga, sí. estas dos van de la mano por si acaso, de repente te hace entender que tu salud no la puedes cuidar solo tomando esta pastillita y demás, sino que es un todo y nos vamos a ayudar. Y la ciencia vamos, no sé cómo quieres llamarlo, la parte alternativa u otros caminos para sanarse, sí se casan. No es Sí, es complementario, ¿no? Ujú, Yo tengo que decir, y quiero hacer una puntualización en esto, la medicina china, porque la acupuntura es una parte terapéutica de lo que es la medicina china. ok. La medicina china es una carrera, es universitaria en algunos países, ¿no? Como por ejemplo, y es una manera de mirar a todo el individuo, porque la medicina alopática que se estudia en la universidad no es la única manera de ver al ser. Ujú, Esto le guste a quien le guste, ¿no?
Es verdad que te da, porque no así en otras terapéuticas, que quizá no tienen la profundidad que tiene la medicina china. La medicina china en sí, tu médico chino, aunque no tenga las competencias de la medicina alopática clásica universitaria, ¿no? Como tenemos aquí en Occidente, pero él tiene un conocimiento del ser Ujú. que no tiene nada que envidiarle un médico, ¿vale? O sea, esto lo quiero, ¿por qué hago el énfasis? Porque parece que lo universitario es, bueno, digamos que es lo que es aceptado oficialmente, Sí. pero no es lo único que te da una perspectiva del ser. De hecho, es muy limitada. Por eso yo en este caso busqué otras opciones y como yo, otros compañeros profesionales médicos y hay terapeutas que tienen un conocimiento del universo, de la persona y del ser, aunque no hayan estudiado medicina. Mm. Aquí es muy importante las personas, porque hay médicos con bata blanca que son maravillosos y hay médicos no tan maravillosos. Y hay terapeutas pues que dejan mucho que desear y hay terapeutas con una sabiduría importantísima. Luego entramos en lo que es lo oficial, ¿no? Pues bueno, es lo que es y es lo que hay que reconocer y evidentemente cuanto más estudios tengas de todo, mucho mejor. Sí, O sea, creo si que puedes sí. tener medicina, acupuntura, homeopatía, osteopatía, bueno, pues todo eso, Mm. o por lo menos conocerlo, te va a llevar a una situación para que incluso a donde tú no llegues, pues puedas derivar, ¿no? Y hay Totalmente. que trabajar todos esos aspectos, ¿no? Creo que ese conocimiento, mientras más conocimiento y también esas ganas de servir o esa vocación juntas, Sí, provoca a estas personas que nos enseñan, que nos alivian y que nos comparten la información desde un lugar que es bien recibido igual. Entonces, yo creo que no solo es o conocimiento o servicio y demás, sino creo que en el mundo, pero es que sabes que igual ahorita voy a, incluso a mí mismo mm, voy a darme una cosa más, una alternativa de esto. A veces uno se encuentra con médicos donde, ha sido muy duro este médico conmigo, me ha dicho las cosas, no ha tenido nada de tacto si quieres, o ujú, de darse cuenta dónde estoy. Y lo que me he dado cuenta, pero también es que no es que esos médicos necesariamente podamos etiquetarlos como malos, vamos a decir los fríos, pero a veces esa frialdad sirve en otros ambientes de la medicina. Por ejemplo, un cirujano que esté muy emocional y demás, o sea, yo siento que el cirujano tiene que tener ciertos rasgos un poco más de enfriarse, apagarse y hacer su trabajo, utilizar su conocimiento y moverse ahí. Mientras que alguien más emocional que está en la consulta y te hace sentir que hay esperanza y te da la información con mucho tacto y demás, también es necesario. Entonces, a ratos creo que, ¿por qué llegó a esto? Creo que hay que saber dónde sembrarnos. Hay que reconocer, hay que conocerse lo suficiente para decir, oye, yo soy un poco durito con las palabras, creo que a mí me conviene más inclinarme a este lado. Yo soy alguien con mucho más tacto y demás. Bueno, me estoy saliendo un poco de tema, pero era porque quería decirlo. Y algo que quería complementar esta parte que hablas del todo, del ser. Te cuento que hace unos... Cuando nació Equilibrium, mi papá empezó a ver, era como que, ¿qué está haciendo este Luis? O sea, yo soy ingeniero civil, por si acaso. ¿Te he contado, no? Sí, te sí, conté, soy ingeniero civil sí, sí. y dejo la ingeniería, me pongo a programar, no sé qué hacer con mi vida, empiezo esta búsqueda, ¿no? Y de ahí lanzo mi podcast y empiezo a tener estas conversaciones como la que estamos teniendo, donde trato de buscar estos diferentes ángulos de la verdad, porque creo que hay diferentes ángulos de la verdad. Y mi papá me dice, oye, ¿podrías dar una charla para el servicio de oncología? Yo, "Uy, mi papá me está pidiendo esto, así como esos momentos de aprobación del padre, ¿no? De decir, wow, o sea, no está pensando su hijo, está aquí tonteando entre cosas, sino ya ha visto que estoy diciendo cosas que en algún nivel tienen coherencia para él. Y digo, ¿qué puedo hablar para el cáncer? Y en ese momento justamente estaba hablando con varias amigas sobre bioneuroemoción, biodescodificación, y empiezo a hurgar el material que tengo. Y bueno, sé que esto es mucho más profundo de lo que voy a decir, pero una palabra clave del cáncer pareciera ser el resentimiento, ¿no? El guardar el resentimiento durante mucho tiempo. Y digo, me voy a jugar, creo que dicen, me voy a mojar, creo que dicen, ¿no? Y voy a ir Voy al a mojar. servicio de oncología a hablar del resentimiento y el cáncer.
ante unas 20, 30 personas, ahí entre médicos, enfermeras y el servicio en sí. Y era como que empiezo a hablar y digo, claro, tú sabes cuando empieza el rechazo, ¿no? Empiezan a cruzar sus brazos, empiezan a cambiar la dirección de sus pies, ¿no? Hacia la puerta. Y es como que ya me quiero ir. Y más bien me encuentro con un grupo de personas como que lo que estás diciendo me hace sentido, ¿no? Y personas que están empapadas de este mundo oncológico donde reciben pacientes constantemente, saben cuál es el sufrimiento y demás. Y al final se me acercó una de las doctoritas y me dijo, Luis, lo que tú dices tiene mucho sentido. Me dice, hay pacientes que reciben todo el tratamiento, pero al pie de la letra y no reaccionan nada. Ujú. Y hay otros que sí. Y me dice, me imagino que hay personas que en la enfermedad logran darse cuenta qué están sosteniendo, de qué están resentidos hace tanto tiempo. Y otros que siguen enojados, otros que siguen resentidos. Entonces, creo que el poder hablar con esta libertad con la que hoy estamos hablando no es desde el ángulo de desprestigio a unos y alzo a otros, ¿no? Sino se trata de decir, quizás puedo darme la oportunidad de ver tu ángulo y tú el mío, o sea, viceversa. Ninguno es como que Sí, tenga que... claro. Fíjate, Luis, que estás hablando de un tema muy importante y ya quiero aprovechar también porque yo valoro muchísimo a todos mis compañeros, Mm, ¿sabes? Alópatas y no alópatas, porque yo parto de la base de que a todos nos ha empujado la misma vocación, que es de ayudar al otro. sí. Y cada uno lo hacemos de la manera que la vida nos ha dado la oportunidad de descubrir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, doy muchísimas gracias porque en esa clase que estábamos 100 personas, ¿no? Y sin embargo, pues que yo me siento como elegida, Mm, ¿no? Y bueno, y yo tengo que asumir la responsabilidad de ser elegida ujú, y de la elección que hago al elegir o decir sí a esa elección. Bueno, no sé si me sigues un poco en el juego de palabras, ¿no? Pero para mí ha sido realmente ser elegida es de una gran responsabilidad y es como un honor ese hecho, ¿no? Pero mis compañeros son estupendos, o sea, tienen una vocación y tienen su interés, o sea, y hacen su papel, o sea, que no haríamos sin una cirugía y sin determinados fármacos y sin personas realmente que conocen bien, ¿no? O sea, porque nos sacan de lo agudo, ujú. ¿no? El problema ya es en lo crónico, que ahí es donde entran y donde influyen mucho las personalidades, ¿no? Tengo que decirte que, por ejemplo, haciendo mención a tus padres, ¿no? Fíjate que ellos también fueron muy valientes, se vinieron de Bolivia, se metieron en Pamplona en unas condiciones muy duras, porque era muy dura la universidad. Y fíjate, y aparecimos nosotros, ¿no? Que estábamos estudiando otras cosas alternativas, que cuando tu padre nos miraba así los análisis y decía, quizá pensaba, esta está un poco loquita, pero nunca manifestó el más mínimo rechazo y siempre fueron muy respetuosos, Mm, a pesar de estar haciendo otras cosas que ellos quizá no entendían o no era lo que quizá ellos, bueno, pues manejaran, ¿no? exacto. Y a día de hoy, pues hemos tenido, la última vez que han venido, hemos tenido conversación y a pesar de, ¿no? Pues somos médicos, pero tenemos, am, como nos interesan las personas y nos gusta ayudar a las personas, tienen las antenas abiertas, ¿no? Sí, Y no es por casualidad que tu padre se hace oncólogo, por ejemplo, ¿no? Que lo que tienes que ver y ver y estás lidiando con la muerte todos los días, ¿no? sí. Como dicen mis hijas, es que vosotros estáis hechos de otra pasta. Mm, Y eso, aunque tú no seas muy integrativo, pero tienes corazón. Y luego, pues, ligando un poco a lo que decías antes del carácter de las personas, ¿no? Los médicos somos personas. Tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, ¿no? Y unos son más asertivos y otros menos asertivos. Y bueno, y si no te gusta, pues cambias y ya está. Tampoco, ni tenemos que estar, ¿no? Adaptándonos permanentemente a lo que el paciente quiere, sino, bueno, pues esto es un juego, ¿no? Al fin y al cabo es un juego de lo que el otro necesita. Y es verdad que el médico a veces es más autoritario porque es lo que siente que el paciente necesita, por ujú. ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final somos personas todas, ¿no? Que aquí estamos venciendo nuestras dificultades de la mejor manera posible, ¿no? Exacto. Eh,
Bueno, pues no sé, ¿no? Lo difícil que es una cosa y la otra, pero bueno, quería echar un cable también para mis compis alópatas que también hacen su buen trabajo, ¿no? Mira, yo creo, María, que es todo este tema, voy a decir, medicina integrativa, homeopatía y todas estas cosas que sé que has estado trabajando durante tantos años, em, realmente son para un segundo round del podcast, porque tengo unas cuantas preguntas más. Mira que ya estamos casi 1 hora y media, como si nada. Madre mía. Entonces, porque quiero tener otra conversación contigo, me voy a guardar un segundo round toda esta parte porque creo que es muy interesante Mm. y ha debido despertar la curiosidad de muchas personas. Pero antes de salirme de esto e irme de vuelta un poco a la historia de María en sí, el otro día estábamos con estos libros que tienes en casa que igual me gusta mucho que hayas mencionado. Mi madre, una gran lectora, yo soy lectora, o sea, creo que lo tienes tan claro lo que la lectura puede hacer en una persona, cómo puede transformarla, cómo puede abrirle la mente. Pero bueno, algo que me encantó el otro día en uno de los libros que encontré en tu casa, que se llama Es la microbiota idiota, ¿no? Me Sí, encantó el el título, tip, la rima y demás, así como que perfecto. Y sí, es de la un doctora pequeño Arpoyen. sopapo, digamos, ¿no? Y me encantaría, antes de salirnos de este tema de medicina y demás, de salud en realidad, ¿qué es este famoso tema? ¿De qué se trata este tema de la microbiota? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Hay alguna historia que dices, sí, donde yo efectivamente estaba con este tipo de alimentación porque creo que tiene que ver con la alimentación, ¿correcto? Sí, bueno, la microbiota en realidad es ese mundo de organismos, microorganismos que tenemos dentro del cuerpo. Ujú. Siempre se hace referencia al intestino, pero en realidad es donde más tenemos, pero en realidad está en todo el cuerpo, O sea, hay un ¿no? mundo de Pero digamos que seres las, vivos. sí, bueno, de hecho es que somos más microorganismos que ser humano. Uy, ¿Sabes? Entonces hay fuertes millones y declaraciones. millones de bacterias, que es lo que se conocen, ¿no? Bacterias, hongos, Ujú. virus y, bueno, de microorganismos que en realidad nosotros comemos para alimentar a esas bacterias que son luego las que van a producir vitaminas, minerales, neurotransmisores, etcétera, ¿no? Entonces es un área en el que se está invirtiendo mucha investigación, Ujú. se está descubriendo muchísimos familias y, ¿no? Y personajes, ¿no? Que ya tienen nombre y función, ¿no? Wow. Y entonces, en realidad, todos, por ejemplo, hay, de hecho, mira, ahora dentro, el mes que viene voy a Paraguay a dar unas conferencias de medicina integrativa y hablar precisamente del eje intestino-cerebro. Porque muchas de las patologías mentales Ujú. tienen su origen en el intestino, ¿no? Y Ok. es debido a esa alteración de esa microbiota. Entonces esa hay que cuidarla muy bien para que nosotros tengamos, entre otras cosas, ¿eh? No es solamente esa microbiota, pero la microbiota es todo ese mundo de microorganismos que tenemos a nivel interno y que nos favorecen de sustancias buenas o no tan buenas, que hacen que tengamos más salud o menos salud. Wow. O sea, básicamente es alimentar ese mundo interior para que ese Claro, mundo interior trabaje o para nosotros para que o trabaje en para contra de alguna, nosotras, exacto, o para mueran algunos que están ayudando como no claro, reciban el alimento, algunos, digamos. claro, pues cuando hay un sobrecrecimiento, ¿no? Por ejemplo, el SIBO es un sobrecrecimiento de determinadas bacterias, pues esas hay que... Mira, como todo, la microbiota tiene que estar en equilibrio, Mm, como todo en la vida y como el título de tu programa, mm, ¿no? Incluso hasta lo bueno, si está en desequilibrio, pues no hace su función adecuada, ok, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de mantener un equilibrio en la microbiota, en el sueño, en la alimentación, en las relaciones, en el ejercicio. ok. Mira, yo sé que esta es una pregunta muy millennial de mi parte porque los millennials siempre queremos el camino fácil, pero la voy a hacer. Está bien. Si es que hay una respuesta. Yo sé que es un equilibrio, es un todo y demás, pero si alguien como Luis Muñoz quisiera mejorar su microbiota, ¿qué debería tener en su nevera, al menos de básico? Mucha fibra. Fibra. Mucha verdura, la verdura y fibra Ujú. es lo que sobre todo alimenta a gran parte de nuestra microbiota.
Entonces, verdura, pues algo de fruta, dependiendo de la estación. Ya. No hay que consumir mucha cantidad, depende de la condición, de la constitución, de la estación, de cuál sea bueno, tus síntomas a cuidar, necesitas más o menos. Pero desde luego, verdura que haya siempre, siempre, siempre en cada comida. Eso te Ujú. diría. Todo tipo de Proteína, verduras. proteína de muy buena calidad, Ujú. pescado, huevos, los ácidos grasos, ¿no? Las grasas saludables que han estado durante tanto tiempo no tan denostadas, ¿no? O sea, que no comas grasa, no, la grasa la necesitamos para el cerebro, el pensamiento, es un potente antiinflamatorio, grasas saludables, ¿Qué son las nueces, que son el aguacate, claro, el aceite el de oliva? pescado, el aceite, semillas, Claro. todo eso. No tanta papa frita, esas Claro, grasas no tanto. digamos que en conclusiones, no refinados, no procesados. Para tratar de evitarlos. Claro, y cuanto menos elaborado o menos procesado, mejor. Ok, Entonces, entonces, si tú tienes fruta, abundante verdura, pescado, huevos, también carne, porque tú eres un hombre, necesitas carne, pues oye, fantástico. ok, Legumbres legumbres. O también. sea, es un básico, es que es Cereales sencillo. integrales, bueno, pues eso, ¿no? O sea, Es que eso es lo que yo siempre me asombro. Vivir bien, alimentarse bien, estar en equilibrio, es sencillo, solo que nosotros lo complicamos, mucho, lo complicamos ¿no? mucho. Entonces creo Siempre hay que que... elegir lo sencillo. ¿Qué es lo más sencillo para que yo Ujú. pueda hacer? Eso es por ahí por donde tú tienes que empezar. Claro, el tema es que lo sencillo no necesariamente, voy a decir, es fácil de aplicar. Ese es No, el tema. claro, ese es el Porque, tema. claro, la gente, muchas veces nosotros mismos, lo voy a aceptar, claro, estás cansado, estás como que con un antojo y demás, entonces eliges no invertir, vamos a decir, media hora, una hora en tu cocina para prepararte estos alimentos Sí, que van es a hacer la verdad. diferencia. Pero tampoco es que quieres gastarte, y esto siendo sinceros, quieres gastarte 12 euros en una ensalada, ¿me entiendes? O sea, hoy es muy difícil para mí que si ya voy a salir a comer, voy a tratar de pedirme las quesadillas, voy a tratar de pedir la Claro. hamburguesita, ¿no? Porque según mi cabeza, y voy a decir incluso, según mis bichos de adentro, porque alguna vez igual he escuchado, Efectivamente, es que es así, son tus bichos los de dentro los que están realmente manejando tu mente. exacto, están diciendo, Tengo ganas de algo dulce, ¿no?" Exacto. Y es porque no alimentar, vamos a decir, a la contraparte lo suficiente como para que haya un balance ahí donde los antojos se regularicen. Sí. Y si bien te lo he preguntado, igual he visto que hay un documental, no sé si lo viste en Netflix, que se llama Hackea tu gut, tu intestino. Ajá, sí, Y sí. ahí te muestran los bichitos y las familias. Es Sí. muy, muy visual Es muy visual, es muy bonito, sí. Sí, pero sí, claro, yo he querido como que te hago la pregunta de qué hay que tener en la nevera, en el refrigerador, porque es que es sencillo, es ir a la verdulería, Sí, al sí, lugar sí. y Y además las agarrar. verduras verdes tampoco hay que cocinarlas muy poquito, con lo cual tampoco lleva mucho tiempo. Cocinarlas al vapor o hervidas, hervir, por ejemplo, un brócoli 3 minutos, porque tienen que quedar al dente, tampoco es mucho. O sea, No lo que cuesta es. más es hacer un estofado de calabaza, de chiribía. Eso lleva un poquito más, pero un poquito más. O sea, pero vamos, quiero decirte que prepararte algo. Lo que tienes que tener es claridad de lo que quieres hacer. Eso. Y luego, pues, luego lo otro es práctica. Como Sí. todo en la vida, práctica. ¿Sabes qué hay que quitarle a la mente? A la mente hay que quitarle el obstáculo de que cree que es difícil o largo. Porque cuando la mente entiende que algo, y te doy el ejemplo tonto de hacer el setup del podcast, ¿no? Para mí antes era mucho más, o sea, me encanta hacer podcast, me encanta tener estas conversaciones, pero a mi mente dice, tienes que poner los trípodes, tienes que poner los micrófonos, tienes que verificar que las cámaras, entonces algo me jala hacia atrás y creo que es lo mismo con la comida. Entonces, si es que tú planificas bien, vamos a decir, tienes tus recetas simples y demás, a tu mente le estás quitando toda esa barrera de decir, es difícil, pedite del globo y ya. Claro, pero es que siempre vas a tener, siempre vamos a tener algo que nos jale hacia atrás, como dices, ¿no? Mm, Siempre vas a tener el pepito grillo que te dice, no, no lo hagas, o no te levantes, o para qué, ¿no? Es la pereza. Bueno, pero la pereza también está para hacerte valiente a ti, ¿no? Y decir, bueno, pues venga, la voy a vencer. Y lo contento que te sientes cuando la has vencido y has podido, ¿no? Es como, ¿no? Pues es como una es bueno, iba a decir una batalla, pero en realidad es algo que hacemos permanentemente, mm. ¿no? Madrugo o no madrugo,
no, pues me tiro por lo fácil o no, hago esto o no. Pues es que estamos constantemente eligiendo, ¿no? Mm, Y a veces, pues oye, también le damos un poco de cancha a la pereza y además es bueno no hacer nada. es parte del equilibrio. Claro, entonces, bueno, pues yo creo que se trata un poco de, ¿no? De qué es lo que conviene en este momento, ¿no? Mm, Porque claro, si me tengo que levantar porque de hacer ejercicio y de ir a trabajar, pues no tengo mucho más que planteármelo. ¿Qué me gustaría? A lo mejor hay días que me gustaría quedarme, pues sí, pues el día que no tengo que madrugar tanto lo hago, ¿no? Tampoco es como darle un poco más de... sí, no tanta rigidez, un poco Exacto, de exacto, de flexibilidad. darle más flexibilidad. Sí, lo que es Yo flexible creo no que ser uno. eso es la clave en realidad, ¿no? No Mm, es, ¿hay este alimento bueno o malo? No, no hay nada bueno o malo. Pues todo depende de la cantidad, del momento, eso. de cómo lo tomes, de con quién lo tomes. Entonces, eso, uno si va escuchándose, que esto es una palabra también importante, Mm. si tú te vas escuchando, sabes bien en qué momento sí, en qué momento no, y ya está, ¿no? Ok, gracias por esto más. De verdad que sé que lo podemos alargar para otra. Bueno, en otro Vamos a momento, hacer el Luis, claro podcast que de sí, me salud encanta. específicamente, que creo Perfecto. que va a quedar brutal. Pero bueno, antes de salirme este tema de los estudios de Pamplona, que me daba algo de curiosidad preguntarte, es en ese momento del contexto donde conoces a mis papás y yo nazco, más o menos en qué año estabas ya acabando, estabas Sí, esto era final de carrera. A final final de de carrera, en carrera. el último año de carrera tú naces Ujú, y yo siempre digo, bueno, yo no soy tu madrina, pero como si lo fuera, sí. ¿no? Porque claro, te he visto nacer, he compartido esos primeros meses, Ujú, mi familia, por ejemplo, ¿no? Pues estuvisteis en Madrid, mis sí. padres, ¿no? Pues os acogieron y bueno, pues bueno, fue ahí en el último año de carrera. Claro, nosotros ya nos fuimos ya me fui de Pamplona y entonces, y vosotros ya, siendo tú muy bebé, pues ya tus padres terminaron la especialidad y ellos regresaron a Bolivia y nosotros pues ya me vine aquí a Cataluña a terminar porque estábamos estudiando en Francia, después ya estuve en Alemania, después estuve en Colombia, después en Wow. Israel. Sí, pero bueno, estábamos ahí terminando, entonces bueno, pues era como más práctico venirnos aquí a Cataluña y nada, pues aquí encantada sigo, la verdad que me encuentro muy bien aquí. Qué bien, qué lindo. Am, Después de estos, vamos a decir, 30 más años de experiencia en cuanto a salud, medicina y demás, va a haber el episodio largo, pero de nuevo, voy a ir por el camino fácil para este episodio al menos. Sí. Que estas personas que están escuchando este podcast o viéndolo, ¿qué deberían, voy a decir, tres cosas según tú, considerar para mejorar su salud, sus ganas de estar acá y demás, que sé que es un todo, pero para ti, si pudieran ser tres cositas, ¿qué tendrían que cambiar o mejorar? Tres cosas básicas que para mí son esenciales. Muy importante el aire libre, o sea, es muy importante salir a la naturaleza. Ujú, El movimiento es básico, o ujú. sea, el movimiento ni que sea al parque de al lado o darse varias vueltas a la manzana, si puede ser en la naturaleza, eso es básico, o sea, es básico el aire, Ujú, es básico el agua, hidratarse. Esto en general las personas beben menos de lo que debieran, sí, o sea, beber agua y agua de calidad, pero hidratarse. Y luego algo muy importante que es reírte. a irte. Tienes que buscar cosas en la vida que te aporten risa, alegría. Mm, Eso es básico. O sea, tú debes de respirar. ujú, Bueno, esta es otra cosa que la hablaremos después en otro, ujú. pero respirar es muy importante. No, no respiramos bien habitualmente, pero aire, agua y risas. Para mí eso es Clave. básico. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. O sea, no me lo esperaba. Y gracias por eso. Antes de ir ya cerrando la entrevista, hace unos meses nos pusimos igual, como siempre, profundos en la charla. Estábamos, creo que estábamos en tu cocina o estábamos ahí tomando ahí afuera creo que hay como un patiecito Sí. para tomar algo y demás. Y estábamos hablando de ser personas puente, ¿no? Y mira que puente siempre ha sido, ¿no? Sí, estábamos hablando del propósito, ¿no? De cómo, de un poco cuál es la función como propósito de vida o cómo o cuál es el papel que nosotros, no, a veces, muchas veces somos, ¿no? Y yo te decía, y luego tú me dijiste, sabes que yo también,
Yo lo que he descubierto, bueno, ya hace mucho tiempo, es que yo soy una persona puente. O sea, Mm, yo hago mucho de puente entre terapeutas, de puente entre pacientes y terapeutas, de puente entre personas, de puente entre conocimientos, de mucho de puente, ¿no? mm. También te decía que a veces como esa función a veces es un poco pesado, porque a veces dices, ostras, ¿no? Quiero estar en tierra firme, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Quiero estar en tierra firme, o sea, como que alguien, ¿no? Te recoja y te dé un poco de firmeza, ¿no? Mm, Porque estar en el puente, pues estás ahí como en un voladizo, ¿no? sí. Siempre es muy, muy inestable, ¿no? No estás ni con los de allá ni con los de Bueno, acá. pero estás en todos los lados porque estás en tierra firme, no solo en una parte, sino en dos, Sí, y también tienes la parte flexible y volátil. sí. ¿No? Con Ah, lo cual, a veces, si estás mucho en el centro, pues te puede dar un poco de vértigo, ¿no? Pero se trata también de enraizarte, ir a buscar los otros lados del puente. mm, Esa ha sido un poco también el aprendizaje, ¿no? De encontrar la tierra, tus momentos de tierra, mm, tus personas que son tierra, ujú. ¿no? Que eso también es muy importante, que te dan tierra y te dan esa fortaleza para luego ser más parte del puente. ¿Sabes? Ese es hablando de estos son los lados, vamos a decir bonitos, pero también, o sea, ¿por qué lo digo? Porque creo que es lindo sentirse identificado con algo y decir, oye, tal vez yo soy un puente, ¿no? Mm. Y también el puente a ratos tiende a sentirse un poco solo, un poco Sí. dejado incluso, ¿no? Es como que han pasado las personas, se han conocido, han hecho todo esto, y tú estás como viendo que están sucediendo eso, todos están encontrando medio que su lugar, un poco gracias a vos, pero también es esa de, uff, y yo quedo aquí en el puente, ¿no? Es como, esta es mi casa. Yo creo que ya lo he integrado igual que tú. Creo Sí, que, sí, sí, se trata de integrarlo y se trata de aceptarlo mm, y de asumir la responsabilidad que uno tiene, que otros es muy tendrán linda. otra. Sí, Que es una responsabilidad muy linda el hecho de decir, oye, es cierto. Yo por ejemplo, bueno, ya te conté, yo soy profe de yoga, pero por ejemplo, yo nunca me he sentido un yogi, ¿no? Que me vas a ver así con mi melena y qué sé yo, siempre con esos pantalones así de... Yo sí, no sí. soy eso, pero yo soy un puente. Yo siento que soy un profe que hay personas que les gusta practicar conmigo, pero yo no les voy a dar esa super experiencia espiritual donde nos vamos a ir ahí al fondo de la naturaleza y... No, pero me gusta ser como que, ah, mira, Luis se parece más a mí, vamos a decir, un chico más normal, entre comillas, sin ninguna connotación negativa, pero más regular, ¿no? Más típico. Pero de Mm. repente me empieza a mostrar todo este mundo de brujitas, de yogis y de espiritualidad y filosofía, y ahora me está hablando de microbiota, ¿no? Entonces sí asumo hoy eso, pero sí es complicado a ratos el tener estas inclinaciones que son bonitas, pero del todo no poder mostrarte tal cual eres y decir, ahora sí, voy a ser un yogi, ¿no? Y me voy a ir a la India y demás. Entonces, mucho tiempo he tenido conflicto con eso. Hoy lo he aceptado, lo he integrado. Pero creo que las personas puentes, si alguien dice, ah, yo también soy puente, porque de repente tiene una súper inclinación musical, pero dice, no, es que yo soy muy, no sé, hace tiempo que trabajo en el banco y no puedo mostrarme cantando y demás. Entonces creo que ser puente da libertad también de decir, oye, tienes muchas facetas. Claro, bueno, es que eso tendríamos largo y tendido para hablar de lo que acabas de comentar, ahí tendríamos para otra hora y El tercer media. podcast. Sí, de entrada decirte que las limitaciones nos las ponemos nosotros Mm, y las expectativas de lo que creemos que debe ser una persona u otra, creencias que son limitadoras y tú puedes ser un yogi y estar perfectamente sirviendo copas en un pub de marcha. mm, Yo creo que las limitaciones nos las ponemos nosotros. Luego también el mundo está ahí para ser conquistado. Entonces, tú puedes mostrar a alguien, pero no va a llegar nunca a donde tú vas a llegar porque eso es una conquista totalmente personal y mm, única e individual. Entonces, tú lo muestras, pero el otro va a ser capaz de ver en función de qué gafas tenga en ese momento. ¿verdad? ¿Vale? Ni todos, y luego hay otra cosa también importante, todos que estamos en el planeta Tierra, no todos estamos en el mismo curso. Quiero decir que hay personas, por ejemplo, de mi edad, que están en P3 y personas de mi edad que están ya hipercatedráticas, ¿no? Ya entendí. Entonces yo a lo mejor no puedo entender a ese hipercatedrático o puedo no entender a ese que está en P3 y decir cómo puede ser que para la edad que tiene y
piensa o dice o hace esto que es de P3. Con lo cual no entra al juicio, porque hay que entender que cada uno estamos en un nivel vital determinado. Si eso lo entendemos, entonces ya no tratamos de que todo el mundo vea las cosas con mi color. Por eso te he Claro. dicho antes que hay muchos colores, Sí, sí, sí. ¿vale? Depende de la circunstancia, del momento, ¿no? Mm. Entonces hay momentos en los que hay que estar serios, comprometidos, ¿no? Y respetuosos, y hay otros momentos pues que es para soltarse la melena, ¿no? Contar un chiste, y si es verde o lo que sea, ¿no? Y no por eso dejas de ser ni menos Luis ni menos María. O sea, yo creo que es que hay muchos colores. Creo que, no sé, supongo que también estoy en un camino o una edad tal vez, o me está tocando vivir el soltar, de alguna manera dejar de querer encajar con todos los grupos, Ay, eso es ¿no? maravilloso. O sea, es otra de las palabras mías preferidas, claro. No, no, no. Si tú tratas de encajar, vas a sufrir como un berraco. Mm. Mucho e innecesariamente. Entonces, yo ya pasé también por ahí. Es parte, ¿no? Y Del sí, caminar. sí. Entonces, no, cuando tratas de encajar, ¿encajar en qué? O sea, entonces al Mm. final eres una decepción para ti mismo porque o sea, no estás siendo coherente contigo mismo, ¿no? Mm. Y no estás siendo leal a ti mismo, ¿no? Entonces, lo de encajar, que te entiendo, ¿no? Y a Ah, veces hay que adaptarse, ¿no? mm. Y es como dices el refrán, ¿no? Allí donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sí, pero dentro de sin dejar Claro. de ser lo más yo posible, ¿no? Sí, yo diría es con cierta, vamos a decir, respeto y estrategia al mismo tiempo, Exacto, ¿no? sí. Respeto y estrategia, porque al final, solo por ser yo mismo, pues que me pueden hacer algo, incluso en lugares Sí, sí, que se- sí, no, no se hombre, trata es importante. de No, yo siempre... pienso que la educación por encima de todo, Mm. el respeto por encima de todo, Ujú. y luego, Súper, María, gracias por hablar de las personas puente y este tema tan lindo. Tercer round será ese. Ya casi terminando, solo me faltan dos. No sé si nos puede recomendar algún libro. Yo sé que es difícil porque tú eres una gran lectora, pero si hoy tuvieras que recomendar a alguien un libro o regalar el libro, ¿cuál sería? pues mira, un libro que a mí me ha acompañado mucho, es pequeñito, con lo cual para el que se inicia es fácil. Se llama Las andanzas del impresor Zoyinger, que es de mi gran amigo Pablo Dors. Tu amigo. Sí, somos muy amigos. La verdad es que me da mucho orgullo Ujú. eh, que son de mis personas favoritas, ¿no? Ajá. Además está en castellano y en catalán. Ok. Pero ese es uno de mis libros favoritos, lo utilizo mucho en la consulta, es un libro muy bonito y escrito por una grandísima persona que es Pablo Dors. Wow, qué lindo es sentir ese orgullo de los amigos. Él es mi amigo, así Sí, como sí, yo soy amigo de él, sí, ¿no? sí, sí, exacto. Me encanta. Sí. Bueno, María, para cerrar, última pregunta. ¿Cómo mantienes el equilibrio en tu vida? Pues sobre todo con silencio, con mis momentos de silencio y mis momentos de trabajo personal y ejercicio personal que hago cada día. Mm. Realmente es como lo mantengo. Luego, pues procuro comer saludable, procuro hidratarme, Ujú. procuro respirar Y y reír. procuro sonreír y Muy bien. reír. Qué Eso lindo. es como procuro mantener el equilibrio. Bueno, pues María, muchísimas gracias por esta charla hermosa. Yo te he dicho, va a pasar volando, no nos vamos a dar cuenta. Sí, es Una verdad, hora es verdad. 40 más o menos estamos Sí. ahorita y nada, he disfrutado mucho. Yo también me lo he Eh, pasado genial. Espero que al menos sea algo de interés para las personas que nos escuchen y bueno, y sobre ¿Sabes qué? todo acompañarles, ¿no? Hay una teoría en los podcasts que dice, si tú le estás pasando bien, la gente le está pasando re bien igual. Ajá. Entonces yo le he pasado Ah, no, increíble. yo genial, o O sea, sea que yo creo que contagiamos sí, eso a los sí, sí, sí. públicos y nada, al final, más allá, igual yo siempre digo el podcast, para mí es este encuentro contigo, es conocerte un poco más. De repente, a partir de conocerte más, me nacen más preguntas que ya las haré tal vez Sí, en cuando otro va... momento yo encantada. Además, a mí me encantan estas conversaciones,
pienso que eso deberíamos de hacerlo muy a menudo. Yo también hago y pienso que son muy nutritivas, ¿no? Mm. Poder sembrar una lucecita de algo de curiosidad para otro, yo creo que es una semillita estupenda para cualquiera que la quiera recoger, ¿no? Sí, y lo loco de ahora la tecnología, pienso, o sea, incluso de aquí, esto va a seguir más allá de nosotros. Sí, Algún día alguien, qué sé yo, nuestros mismos, vamos a decir, personas que sí, bueno, si yo tengo hijos, van a poder sí, ver, oye, mira, qué loco, ¿no? O los sí, sí, nietos y sí. demás. Entonces, es muy lindo dejar algo y decir, estos éramos. Sí, Esto es queríamos verdad. hacer en nuestro tiempo de vida y gracias de verdad por tu cariño, gracias por tu Ah, confianza, gracias por todo lo que me das y la sensación de casa que más de una vez me has repetido y me has sí, dicho, Luis, considérame familia acá en Barcelona, ¿no? No sí, sí, estás sí. solo y para mí, que yo soy muy igual de mis rincones de controlador y demás, saber que te tengo a vos acá para mí es así, uf, y gracias a Dios tengo a María acá, entonces gracias por No, venir a Equilibrium me, y por tu me, me vida. reconforta este sentimiento, te lo dije y te lo digo del corazón. Sé lo que es ser un extranjero, por así decirlo, pero bueno, como la tierra es de todos, ¿no? Pero bueno, sé de esa acogida, sé de ese sentimiento y nada, yo también súper agradecida, o sea que formas parte de ese bienvenido a ese tren, ¿no? Que Mm. siempre, además con tanto cariño y eso siempre es bienvenido. Gracias, María. Y gracias a mis papás porque han hecho esta amistad tan bonita contigo Sí, es que verdad, sin ellos no, pues, no tendríamos esto es de hace verdad. 33 años. Lucho y Elizabeth, un besito para vosotros, fuerte también. Un besito, un abrazo y gracias a todas las personas que nos han visto hoy. Gracias por este momento, por acompañarnos. Gracias, María. Pues gracias Luis, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, adiós, hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Si es que has llegado hasta acá, al final del video, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium. Es algo que estoy tratando de hacer cada vez más acá, tener entrevistas con estas personas fantásticas como María. Si es que conoces a alguien que crees que debería estar en Equilibrium, que vive en Barcelona, me encantaría que me lo hagas saber, cosa de invitarlo, traerlo a casa y que podamos contar su historia. También vuelvo a reiterarte la invitación al club de lectura, espero poder conocernos por ahí si es que aún no nos conocemos. Yo creo que te va a encantar la experiencia, vas a poder conocer más personas, vas a poder leer más libros, creo que eso a todos nos cae súper bien y sobre todo tener unas amistades nuevas, bonitas y mucho más profundas. Gracias por escuchar nuevamente este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.